Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy Miss Fabiola. Hoy vamos a calcular la medida del lado de una figura dado el perímetro. Para ello debemos recordar que el perímetro es el contorno de una figura y que se calcula sumando la medida de los lados. Veamos acá, en esta figura, para calcular el perímetro tenemos que sumar 4 más 5 más 4 más 10 más 8 más 7 y eso nos da 38. Sumamos, ¿cierto?, la medida de cada uno de sus lados. Por lo tanto, el perímetro de esta figura son 38 centímetros. Ahora vamos a calcular la medida de algún lado que nos falta conociendo el perímetro de la figura. Veamos acá, tenemos esa figura cuyo perímetro son 33 centímetros y nos falta la medida de un lado. ¿Cómo vamos a hacer para saber cuánto mide ese lado? ¿Qué harías tú? Podríamos sumar cada una de las medidas que ya tenemos. Entonces vamos a sumar 5 más 5 más 8 más 9 y eso nos da 27 centímetros. Así ya sabemos cuánto es lo que hemos ocupado de este perímetro. Y ahora vamos a ver la diferencia entre las medidas que ya conocemos, la suma de estas medidas y el perímetro. Por lo tanto, vamos al 33, le vamos a restar 27. Y eso nos da 6 centímetros. Entonces, el lado desconocido mide 6 centímetros. ¿Ves qué sencillo? Vamos a trabajar ahora con la siguiente situación. Elizabeth está confeccionando un mantel de forma cuadrada y quiere ponerle una cinta broderie por el contorno. ¿Sabes cuáles son las cintas broderie? Son unas cintas de género, así como la que se ve en la imagen. En el mantel, por el borde del mantel, tiene una cinta broderie. Entonces Elizabeth compra 320 centímetros de cinta. ¿Cuánto mide cada uno de los lados del mantel? Para solucionar esta situación, primero vamos a ver la información importante. Tenemos que el mantel es de forma cuadrada, que además la cinta se le va a poner por el contorno y que se compraron 320 centímetros de cinta. Vamos también a dibujar el cuadrado para imaginarnos mejor esta situación, para poder esquematizar un poquito lo que pasa. Y tenemos que tener presente que el cuadrado tiene 4 lados iguales. Entonces vamos a poner esos 320 centímetros de cinta repartido en 4 lados iguales. La operación que hay que hacer sería dividir 320 dividido en 4. Y algo muy importante, dividir por 4 es lo mismo que la mitad de la mitad. Por lo tanto, vamos a hacerla en forma mental esa división. La mitad de 320. Si se te olvida un poquito de eso, podrías buscar la mitad de 32. Es 16, ¿verdad? Entonces, si la mitad de 32 es 16, la mitad de 320 son 160. Y ahora vamos a buscar la mitad de 160. ¿Cuál es la mitad de 160? 80. Muy bien. Entonces, 320 dividido en 4 son 80. Ahora sí sabemos que cada uno de los lados de ese mantel mide 80 centímetros. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿cuánto mide cada uno de los lados del mantel? Es que cada uno de los lados del mantel mide 80 centímetros. Vamos ahora a trabajar en la siguiente situación. Un rectángulo tiene un perímetro de 42 centímetros. Si el largo mide 15 centímetros, ¿cuánto mide el ancho? Para solucionar, subrayemos primero los datos importantes. Sabemos que es un rectángulo nuestra figura, que el perímetro son 42 centímetros y además que el largo mide 15 centímetros. Vamos a dibujarla también, así se nos hace mucho más sencillo. Ahí tenemos el rectángulo y sabemos que el largo
lado son 15 centímetros, por lo tanto ahí tenemos los 15 centímetros, y como es un rectángulo, el lado opuesto mide lo mismo, así que también ahí va a medir ese lado 15 centímetros. Además sabemos el perímetro, que son 42 centímetros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver qué cantidad ya hemos ocupado de ese perímetro. Y para eso vamos a sumar la medida de los lados que ya conocemos, que sería 15 más 15, y eso nos da 30. Tenemos que averiguar ahora la diferencia entre lo que ya hemos ocupado con el perímetro. Entonces ahora a 42 le vamos a restar 30 y eso nos da 12. Pero nos falta un paso. Fíjate que esa medida es la misma que la del otro lado, por lo tanto esos 12 tengo que repartirlos en dos partes iguales. Voy a buscar la mitad de 12, divido 12 dividido en 2 y me dan 6 centímetros. El ancho de este rectángulo son 6 centímetros. Es hora de ejercitar. Vas a buscar la medida del lado desconocido en estas dos figuras. Una vez que hayas terminado, revisamos. Así que a pausar el video. Ahora que ya terminaste, revisemos. El perímetro de la siguiente figura es de 43 centímetros. ¿Cuál es el valor de la medida que falta? Entonces tenemos el perímetro, que lo vamos a destacar, que son 43 centímetros. Y tenemos varias medidas de lados acá en la figura. Entonces vamos a sumar la medida de estos lados. 11 más 10, 21, más 4, 25, más 3, 28, más 6, 34. Ahora vamos a restar a 43 estos 34 centímetros para ver cuánto nos queda. 43 menos 34 son 9 centímetros. Por lo tanto, el valor de la medida que falta es 9 centímetros. Muy bien. Vamos a la siguiente. El pentágono regular tiene un perímetro de 35 centímetros. ¿Cuál es la medida de cada lado? Como es un pentágono, ¿cuántos lados tenía el pentágono? 5 lados. Muy bien. ¿Y te acuerdas lo que significaba que fuera regular? Que tiene todos sus lados y todos sus ángulos de igual medida. Por lo tanto, sabiendo eso, tenemos que el perímetro son 35 centímetros. Como ya dijimos, cada uno de los lados mide lo mismo y tiene 5 lados, vamos a dividir el 35 en 5. 35 dividido en 5, ¿cuánto es? 7 centímetros. La medida de cada lado es de 7 centímetros. ¿Por qué? Porque es un pentágono regular. Todas las figuras regulares podríamos dividirlas teniendo su perímetro para poder sacar la medida del lado. Muy bien, has hecho un excelente trabajo. Vas a resolver la siguiente situación. Cuando termines, revisamos, así que a pausar el video. Ahora que ya terminaste, revisemos. El perímetro de un rectángulo es 32 centímetros. Si el largo mide 9 centímetros, ¿cuánto mide el ancho? Primero subrayamos lo importante, que sería el perímetro, ¿cierto? La forma que tiene esta figura, que es un rectángulo, y el largo, que en este caso mide 9 centímetros. Vamos a dibujar para que nos quede más claro visualmente. El largo mide 9 centímetros, así que lo escribo al tiro ahí, y sé que el lado opuesto también mide 9 centímetros. Ahora que ya sé esto y además conozco el perímetro, que son 32 centímetros, voy a ver la diferencia entre lo que ya he ocupado y lo que me queda del perímetro. Entonces voy a sumar 9 más 9, 18 centímetros, y ahora al perímetro le resto 18 y nos da 14 centímetros. Estos 14 centímetros hay que repartirlo entre esos dos lados. Así que
El 14 lo voy a dividir por 2 y eso me da 7 centímetros. Cada uno de estos lados mide 7 centímetros. Y la pregunta decía, ¿cuánto mide el ancho de este rectángulo? Por lo tanto, el ancho del rectángulo mide 7 centímetros. Muy buen trabajo, excelente. Recuerda que todos podemos aprender matemáticas. Nos vemos, cuídense mucho.